30 de enero de 2026. Dos noticias explotan simultáneamente en México. Primera noticia. Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca y Grupo Electra, acuerda pagar 32,000 millones de pesos al SAT. Después de 20 años de litigio, de evadir, de pelear en tribunales. El hombre más controversial de México cierra la deuda fiscal más grande de la historia. 10.4 mil millones ya pagados, 18 mensualidades restantes. Un tercio de su fortuna se va en impuestos que debió pagar hace décadas. Claudia Sheinbaum celebra el fin de privilegios fiscales para grandes contribuyentes. Segunda noticia, apenas 12 horas después. Los archivos de Jeffrey Epstein, el pedófilo y traficante sexual más famoso del mundo, se liberan al público. 3.5 millones de páginas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y ahí, entre los nombres de presidentes, príncipes y multimillonarios, aparece Ricardo Salinas Pliego. 26 documentos mencionándolo, invitaciones a cenas secretas con Jeff Bezos, Elon Musk y el propio Epstein, listas de acceso, correos confidenciales, instrucciones de entrada. Y un correo que Epstein escribió en abril de 2014, que dice exactamente esto. Me dijo que tenía 300 hombres en seguridad para su familia. Esto lo dice todo. ¿300 guardias? ¿De qué tenía miedo Ricardo Salinas Pliego? ¿O qué estaba escondiendo? Esto es La Caja Negra México, miniserie Epstein México. Y hoy vamos a desenterrar todo sobre el hombre más intocable de México, el que debe 32,000 millones al pueblo, y que cenaba con un pedófilo multimillonario. Para entender la magnitud de lo que estamos viendo, primero tienes que saber quién carajos es Ricardo Salinas Pliego. Porque no es solo un empresario rico más, es el hombre que controla parte de la narrativa de México. Ricardo Benjamín Salinas Pliego nació el 19 de octubre de 1955 en Monterrey, Nuevo León, hijo de Hugo Salinas Price, empresario dueño de Grupo Electra, la cadena de tiendas de electrodomésticos y muebles. Ricardo estudió en ITSM Monterrey y después hizo MBA en Tulane University, Luisiana. En los años 80, trabajó en el negocio familiar, Grupo Electra. Y aquí está la primera conexión importante, hermano. 1993, Carlos Salinas de Gortari, el presidente que robó las elecciones del 88, decide privatizar Imevisión. Imevisión eran los canales estatales de televisión. Canal 13 y Canal 7 cobertura nacional. Infraestructura completa, todo funcionando. ¿Por cuánto se vendió? 645 millones de dólares. ¿Quién lo compró? Ricardo Salinas Pliego, apenas 38 años, con dinero de Grupo Electra y de inversionistas internacionales. Nace TV Azteca en 1993. Y desde ese día, solo dos familias han controlado la televisión mexicana. Salinas Pliego con TV Azteca y la familia Azcárraga con Televisa. Duopolio. Más del 95% de la audiencia televisiva durante 30 años. Ellos decidían qué se veía y qué no, qué se investigaba y qué se ocultaba, qué políticos tenían cobertura y cuáles eran ignorados. Desde 1993, Ricardo Salinas construyó un imperio. TV Azteca, Grupo Electra, Banco Azteca, Itálica y todito. 2025, Forbes estima su patrimonio neto en 10.9 mil millones de dólares. El tercer hombre más rico de México, después de Carlos Slim y Germán Larrea. Pero a diferencia de Slim, que es discreto, Ricardo Salinas es vocal, polémico, confrontativo. Critica al gobierno en redes sociales. Se pelea con periodistas. Promueve Bitcoin y criptomonedas. Se presenta como libertario, anti-establishment. Pero hermano, aquí está la ironía brutal. El hombre que se presenta como antisistema. Compró su imperio gracias a una privatización del sistema. La televisora que usa para criticar al gobierno. Se la vendió un gobierno corrupto por migajas. Y durante 30 años, TV Azteca protegió a ese mismo sistema. Nunca investigó a fondo el salinato. Nunca cuestionó las privatizaciones que lo enriquecieron. Nunca conectó los puntos entre política y narco. Nunca tocó a las élites que cenaban juntas. ¿Por qué? Porque el dueño de TV Azteca era parte de esas élites.
Y ahora lo sabemos con documentos oficiales. Ricardo Salinas Pliego cenaba con Jeffrey Epstein, con Bezos, con Musk, con los más poderosos del mundo, en un club secreto llamado Edge, mientras en México su televisora vendía la mentira. Y ahora, 30 de enero de 2026, dos escándalos lo golpean al mismo tiempo. El SAT le cobra 32,000 millones que debió pagar hace años, y los archivos de Epstein revelan que estaba en el círculo del pedófilo más famoso del mundo. No es coincidencia que ambas noticias salgan juntas, hermano. Es el sistema protegiéndose, porque cuando alguien tan poderoso empieza a caer, el resto se asegura de que no los arrastre. Detente un segundo. Si ya entendiste que Ricardo Salinas Pliego no es un empresario hecho por sí mismo, sino alguien que compró su imperio en una privatización corrupta, y que usó ese imperio para proteger al sistema que lo enriqueció. Entonces ya puedes entender por qué lo que viene es tan escalofriante. Porque vamos a hablar de la deuda de 20 años, de cómo evadió impuestos mientras México se moría de hambre, y de por qué, justo cuando lo obligan a pagar, salen los archivos que lo conectan con Epstein. En 2005, Ricardo Salinas Pliego enfrenta su primera auditoría seria del SAT. La acusación: evasión fiscal masiva a través de esquemas complejos, empresas offshore, precios de transferencia manipulados, operaciones simuladas. El SAT determina que debe 51,000 millones de pesos. Salinas Pliego niega todo. Contrata a los mejores abogados fiscales de México. Inicia un litigio que durará 20 años. 20 años, hermano. Mientras tú y yo pagamos impuestos cada quincena. Mientras el gobierno cobra IVA en cada transacción. Mientras millones de mexicanos no tienen servicios básicos. Ricardo Salinas Pliego peleaba en tribunales para no pagar. 2010, el caso sigue abierto. 2015, todavía en litigio. 2020, aún sin resolverse. Usa todos los recursos legales posibles. Amparos, apelaciones, suspensiones. El sistema legal mexicano le permite alargarlo indefinidamente, porque tiene dinero para pagar los mejores abogados y porque el sistema protege a los ricos. Mientras tanto, Salinas Pliego sigue haciendo negocios. TV Azteca reporta ingresos multimillonarios. Grupo Electra se expande a Centroamérica. Banco Azteca crece. Su fortuna personal aumenta año con año. Pero los 51,000 millones al SAT ahí siguen pendientes. 2021. Llega Andrés Manuel López Obrador. Su gobierno promete acabar con privilegios fiscales. El SAT intensifica presión sobre grandes deudores. Salinas Pliego se vuelve más vocal contra el gobierno. Critica a AMLO en Twitter casi diariamente. Se presenta como víctima de persecución política. Pero la deuda sigue ahí, hermano. Los números no mienten. 2024. Transición a Claudia Sheinbaum. El gobierno de AMLO no pudo o no quiso forzar el pago. Pero Sheinbaum llega con otra estrategia. En lugar de pelear en tribunales indefinidamente, ofrece un acuerdo. Paga algo ahora, el resto en mensualidades, y cerramos esto. 29 de enero de 2026. Se anuncia el acuerdo histórico. Deuda original, 51,000 millones de pesos. Monto acordado, 32,000 millones de pesos. Descuento, 19,000 millones, 37% de perdón. Primer pago, 10,4 mil millones, ya pagados. Resto, 18 mensualidades. Sheinbaum celebra en conferencia mañanera. Hoy comienza una nueva era donde los grandes contribuyentes pagan lo que deben. Se acabaron los privilegios fiscales. Este dinero se invertirá en salud, educación, infraestructura. Y sí, hermano, 32,000 millones es dinero brutal para el país. Podrían construirse cientos de hospitales, miles de escuelas, infraestructura para comunidades olvidadas. Pero aquí está la parte que te va a caer el 20. Ricardo Salinas Pliego tiene patrimonio de 10,9 mil millones de dólares. En pesos, aproximadamente 190,000 millones. Está pagando 32,000 millones, o sea, menos del 17% de su fortuna, por una deuda que debió pagar hace 20 años. Y todavía le perdonaron 19,000 millones. ¿Eso es justicia? Mientras tanto, el mexicano promedio paga 30-35% de impuestos, ISR, IVA, tenencia, predial.
sin perdones, sin acuerdos. Salinas Pliego evadió durante 20 años, le perdonan 37%, y Sheinbaum lo celebra como victoria. Hermano, esto no es justicia. Es el sistema protegiéndose. Porque si realmente quisieran justicia, lo habrían embargado en 2010, habrían congelado cuentas, habrían confiscado activos, pero no lo hicieron, porque es intocable. ¿Por qué es intocable? Porque tiene poder mediático con TV Azteca, porque tiene conexiones internacionales, porque, como vamos a ver ahora, estaba en el círculo de Jeffrey Epstein. Y cuando estás en ese círculo, hermano, las reglas no aplican para ti. Ayúdame con un like para que YouTube se lo muestre a más gente que necesita entender cómo funciona el verdadero poder en México. Porque esto apenas empieza. 30 de enero de 2026, 12 horas después del anuncio del pago al SAT. El Departamento de Justicia de Estados Unidos libera los archivos de Jeffrey Epstein, 3.5 millones de páginas. Nombres de cientos de personas, presidentes, príncipes, científicos, multimillonarios. Y entre ellos, Ricardo Salinas Pliego, 26 documentos. No uno, no 5. 26 documentos donde aparece su nombre. ¿Qué tipo de documentos? Vamos a desglosarlos, hermano, porque aquí está el chisme que todos quieren saber. Documento tipo 1. Invitaciones a cenas. Edge, John Brockman, el fundador del Club Edge, organizaba cenas anuales de los intelectuales más brillantes del mundo, científicos, empresarios, artistas. Supuestamente para discutir ideas que cambiarán el mundo, Ricardo Salinas. Pliego fue invitado múltiples veces entre 2010 y 2014. Las invitaciones eran muy específicas: fecha, hora, lugar. Lista de otros asistentes, Bezos, Musk, científicos ganadores del Nobel, instrucciones de acceso. Y aquí está un detalle escalofriante que casi nadie nota. Las instrucciones de acceso no eran normales, entrada por puerta subterránea. Control con fotografías y lista de invitados. Evento privado, máximo 20 personas. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué entrada subterránea? ¿Por qué control con fotos? Porque no eran solo cenas de intelectuales, hermano. Documento tipo 2. Listas de invitados confirmadas. En algunos documentos hay listas de asistentes confirmados. Salinas Pliego aparece en al menos 3 listas entre 2011 y 2014, junto con nombres como Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates. ¿Confirmó asistencia? No lo sabemos con certeza. Los documentos muestran invitación y lista, pero no prueba definitiva de asistencia. Pero hermano, aquí está el punto. Si te invitan 26 veces a cenas con los hombres más poderosos del mundo, ¿vas a rechazar todas? ¿O vas a ir a al menos algunas? Documento tipo 3. Correos de Epstein. Este es el más jugoso, hermano. Hay al menos 2 correos directos de Jeffrey Epstein, donde menciona a Ricardo Salinas. El contenido está marcado como confidencial en muchas partes, pero hay fragmentos legibles, y uno de esos fragmentos es el que está haciendo explotar las redes. Abril de 2014. Epstein escribe a un destinatario cuyo nombre está testado, borrado, censurado. El tema del correo es una cena que tuvieron en 2012, y Epstein recuerda algo que le dijo Ricardo Salinas, Pliego cito textual, me dijo que tenía 300 hombres en seguridad para su familia. Esto lo dice todo. Párate tantito. Epstein escribe esto en 2014, 2 años después de conocer a Salinas Pliego en una cena de 2012, y lo que más le impactó fue que tenía 300 hombres de seguridad. ¿Por qué Epstein escribiría esto? ¿Por qué le pareció importante mencionarlo? ¿Y qué carajo significa esto lo dice todo? Vamos a analizarlo, porque aquí está el verdadero chisme. Opción 1, paranoia extrema. Salinas Pliego tiene tanto miedo que necesita 300 guardias de seguridad. ¿De qué tiene miedo? ¿Del narco? México es violento, pero 300 guardias es excesivo incluso para un multimillonario. ¿Del gobierno? Pero él mismo presume su cercanía con políticos. ¿De rivales empresariales? No tiene sentido. Opción 2. Mostrar poder. Tener 300 guardias no es solo protección. Es demostración de poder,
Yo controlo un ejército privado. Y Epstein, al escribir "Esto lo dice todo", reconoce ese poder. Epstein estaba impresionado. Opción 3. Actividades que requieren protección extrema. Esta es la más oscura, hermano. ¿Qué tipo de actividades requieren 300 guardias? Tráfico de algo, personas, armas, drogas, operaciones ilegales que necesitan seguridad militar. O simplemente tener tanto dinero sucio que necesitas un ejército para protegerlo. No estoy diciendo que Salinas Pliego haga esto. No tengo pruebas, pero sí, estoy diciendo que Epstein pensó que 300 guardias revelaba algo importante. Suficientemente importante para escribirlo 2 años después. Y suficientemente escalofriante para que Jeffrey Epstein, un hombre que conocía a los más poderosos del mundo, dijera, esto lo dice todo. Documento tipo 4. Instrucciones de acceso específicas. En marzo de 2011, hay una cena en l'Ópera, Long Beach, California. Lista de invitados incluye a Salinas Pliego, Bezos, Musk y Epstein. Las instrucciones de acceso son muy detalladas. Entrada por puerta trasera del restaurante. Dar nombre en control de acceso. Fotografía será comparada con lista de invitados. No se permite acceso a acompañantes no registrados. Hermano, esto no es una cena casual. Esto es un evento altamente controlado, con medidas de seguridad propias de una operación de inteligencia. ¿Por qué? ¿Qué se discutía en esas cenas que requería tanto control? Documento tipo 5. Invitación que incluye a su esposa, febrero de 2012. Invitación a Ricardo Salinas Pliego y María Laura Salinas, su esposa. Este detalle es importante porque demuestra que la relación con el Círculo Edge no era solo profesional, era personal, incluían a la familia. ¿Asistió María Laura? No lo sabemos, pero el hecho de que la invitaran dice mucho. Recapitulemos, hermano, 26 documentos, invitaciones múltiples, 2010-2014. Listas confirmadas, con Bezos, Musk, Gates. 2 correos de Epstein, contenido parcialmente confidencial. 1 correo específico sobre 300 guardias, esto lo dice todo. Instrucciones de acceso, tipo operación de inteligencia. Invitación que incluye a esposa. Esto no es casualidad, esto no es, apareció una vez en una lista. Esto es evidencia de que Ricardo Salinas Pliego era parte del círculo íntimo de Jeffrey Epstein, del Club Edge, donde los más poderosos del mundo se reunían. Y ahora la pregunta que te debes estar haciendo es, ¿por qué alguien como Ricardo Salinas estaría en ese círculo? Vamos a conectar los puntos. 1993. Carlos Salinas de Gortari privatiza Imevisión y Ricardo Salinas Pliego. La compra por $645 millones. ¿De dónde salió ese dinero? Oficialmente, de Grupo Electra y de inversionistas minoritarios. Pero aquí está lo que casi nadie sabe. Para comprar una televisora nacional, necesitas más que dinero. Necesitas conexiones. Conexiones políticas para que te aprueben la venta. Conexiones empresariales para reunir el capital. Conexiones internacionales. Porque en los 90, todo estaba conectado con el Telecan. ¿Y dónde se hacían esas conexiones? En clubes como Edge se fundó oficialmente en 1996, 3 años después de que Salinas Pliego comprara TV Azteca. Pero círculos similares existían desde los 80. Davos, Bilderberg, reuniones privadas de multimillonarios. Salinas Pliego entró a esos círculos en los 90. Probablemente a través de inversionistas gringos que vieron en México una oportunidad de oro. El TLCAN se firmó en enero de 1994. ¿Quién se benefició del TLCAN? Empresarios que controlaban medios de comunicación. Porque con el tratado, empresas gringas entrarían a México. Y necesitaban publicidad. TV. Azteca vendió millones en publicidad a esas empresas. Y también necesitaban una narrativa favorable. El Telecan es progreso. México se moderniza. Las privatizaciones son buenas. TV Azteca vendió esa narrativa durante años. Nunca cuestionó a fondo las privatizaciones. Nunca investigó las conexiones entre política y narco. Nunca tocó a las élites que se beneficiaron. ¿Por qué? Porque el dueño de TV Azteca era parte de esas élites.
En los 2000, Salinas Pliego expandió su imperio Grupo Electra, Banco Azteca, Itálica Todo, financiado con ganancias de TV Azteca y con conexiones internacionales. ¿Dónde conoció a esos inversionistas? En Edge. Las cenas de Edge no eran solo discusiones intelectuales. Eran donde multimillonarios se conectaban con oportunidades de inversión, donde se compartían estrategias para controlar mercados, donde se diseñaban políticas que después se implementaban en países. Y Jeffrey Epstein era el anfitrión perfecto. Tenía jets privados para mover gente sin ser rastreados. Tenía islas privadas para reuniones secretas. Tenía mansiones en Nueva York, París, Nuevo México. Tenía acceso a todos. Presidentes, príncipes, científicos, multimillonarios. Y probablemente, hermano, tenía información comprometedora sobre todos ellos. Para asegurar que nadie se saliera del sistema, Salinas Pliego entra a Edge alrededor de 2010. Para ese momento ya es multimillonario. Ya controla TV Azteca. Ya tiene influencia mediática brutal en México. ¿Y qué necesita? Protección internacional. Porque en 2010, el SET ya lo está investigando. Ya tiene la deuda de 51,000 millones pendiente. Ya sabe que eventualmente tendrá que enfrentarlo. Entonces, ¿qué mejor que estar conectado con los hombres más poderosos del mundo? Bezos, Musk, Gates, gente que puede hacer una llamada y mover gobiernos. Epstein era el intermediario perfecto. Conectaba a todos y aseguraba que todos se protegieran entre sí. Por eso, Salinas Pliego va a esas cenas. No solo por discutir ideas, sino porque ahí se protege el sistema y él forma parte de ese sistema. Ahora conecta esto con lo que vimos antes. 30 de enero de 2026. Salinas Pliego paga 32,000 millones al SAT 12 horas después. Salen los archivos de Epstein mostrando que estaba en el círculo. ¿Casualidad? No mames, esto es el sistema enviando un mensaje. Pagaste, pero no creas que se te olvidó de dónde vienes. Estuviste en Edge, cenaste con Epstein, no eres intocable. Si te sales de la línea, hay más archivos. Porque, hermano, estos 26 documentos que salieron probablemente son solo una fracción de lo que existe. Epstein guardaba todo: grabaciones, fotos, correos, y cuando murió en 2019, todo eso quedó en manos del FBI, del Departamento de Justicia. Del gobierno gringo, que lo puede usar cuando quiera, contra quien quiera. Por eso, Salinas Pliego es intocable en México, pero no es intocable globalmente. El sistema global lo tiene agarrado, y cuando necesitan que pague, paga. Como pasó con los 32,000 millones. Déjame en los comentarios si sabías que el dueño de TV Azteca estaba en el círculo de Epstein. Porque casi nadie está conectando estos puntos. Regresemos al correo de abril de 2014. Epstein escribe a alguien cuyo nombre está testado. Recuerda cena de 2012, con Ricardo Salinas Pliego. Y dice: me dijo que tenía 300 hombres en seguridad para su familia. Esto lo dice todo. Vamos a desmenuzar esta frase, palabra por palabra. Porque aquí está el verdadero chisme que nadie más está analizando. Me dijo. Implica conversación directa. No fue rumor, no fue tercera persona. Salinas Pliego le dijo personalmente a Epstein, en una cena privada. Con otros multimillonarios presentes que tenía 300 guardias. 300 hombres en seguridad, 300. No 10, no 50, 300. Para contexto, hermano, el presidente de México tiene alrededor de 100-150 elementos del Estado Mayor Presidencial. Un gobernador tiene 20-50 elementos de seguridad. Un empresario millonario promedio tiene 5-10 guardaespaldas. Ricardo Salinas Pliego presume 300. Eso no es seguridad personal. Eso es un ejército privado. Para su familia. No solo para él, para toda la familia. Esposa, hijos, probablemente hermanos, padres. Seguridad 24/7. En México, en Estados Unidos, en todos los lugares donde estén, esto lo dice todo. Esta es la frase clave. Epstein no dice qué impresionante, no dice qué exagerado, dice esto lo dice todo. ¿Qué significa eso? Que Epstein entendió algo sobre Salinas Pliego. Algo que 300 guardias revelan. ¿Qué? Opción A. Miedo extremo. Salinas Pliego tiene tanto miedo que necesita 300 guardias.
En 2012, cuando tuvo esa cena con Epstein, México estaba en plena guerra contra el narco. 2006-2012 fue el sexenio de Felipe Calderón. La violencia explotó. Más de 60,000 muertos. El cártel de Sinaloa, los Zetas, cártel del Golfo, todos peleando territorio. Empresarios fueron secuestrados, extorsionados, asesinados. ¿Ricardo Salinas Pliego estaba en la mira del narco? Es posible, pero 300 guardias sigue siendo excesivo, incluso para México en 2012. Opción B, demostración de poder. Yo puedo mantener un ejército privado, yo tengo tanto dinero que 300 sueldos no significan nada. Yo controlo esto. Epstein, al escribir "esto lo dice todo", reconoce ese poder. Salinas Pliego estaba marcando territorio. Estoy en tu liga, Jeffrey. Yo también tengo recursos ilimitados. Opción C. Actividades que requieren protección extrema. Esta es la más oscura. ¿Qué tipo de actividades requieren 300 guardias? Mover dinero ilegal, que necesita escolta. Proteger operaciones que no pueden ser vistas. Asegurar que ciertas personas no hablen. No estoy diciendo que Salinas Pliego haga esto. No tengo pruebas. Pero sí estoy diciendo que es sospechoso. Muy sospechoso. Que Jeffrey Epstein, un hombre que operaba redes de tráfico sexual, que conocía a presidentes, príncipes, multimillonarios, que había visto de todo, escuchara a 300 guardias y dijera, esto lo dice todo. Como si entendiera perfectamente por qué alguien necesitaría ese nivel de protección, porque él también lo necesitaba. Epstein tenía seguridad extrema, cámaras en todas sus propiedades, control de acceso brutal, guardias armados. ¿Por qué? Porque operaba actividades que requerían ese nivel de protección. Entonces, cuando Salinas Pliego le dice 300 guardias, Epstein reconoce a alguien que también opera en las sombras. Esto lo dice todo. No necesito saber más, entiendo perfectamente. Ahora, hermano, aquí está la pregunta brutal. ¿Por qué Ricardo Salinas Pliego presumiría esto en una cena con Epstein? Porque estaba estableciendo credibilidad. Yo pertenezco a este círculo. Yo también manejo poder real. Yo también tengo secretos que proteger. Y Epstein lo aceptó en el círculo porque reconoció a un igual, no en criminalidad necesariamente, sino en poder, en la capacidad de operar fuera de las reglas normales. En tener recursos para protegerse de cualquier cosa, eso es lo que significa. Esto lo dice todo. 30 de enero de 2026. 2 escándalos simultáneos. Ricardo Salinas Pliego paga 32,000 millones de pesos al SAT. Después de 20 años de evadir. Con 37% de descuento, mientras el mexicano promedio paga 30-35% de impuestos sin perdón. Y 12 horas después, los archivos de Epstein revelan que Salinas Pliego estaba en el círculo del pedófilo. 26 documentos. Invitaciones a cenas, Edge, con Besos, Musk, Gates. Listas de acceso con seguridad, tipo operación de inteligencia. 2 correos de Epstein, contenido parcialmente confidencial. Y un correo de abril 2014 que dice, me dijo que tenía 300 hombres en seguridad para su familia. Esto lo dice todo. Conectemos todo. Hermano. Ricardo Salinas Pliego compró TV Azteca en 1993, gracias a privatización de Carlos Salinas. Construyó un imperio mediático que controló la narrativa de México durante 30 años, TV Azteca. Nunca investigó a fondo el salinato, las privatizaciones, las conexiones entre política y narco. ¿Por qué? Porque el dueño era parte del sistema. En los 2010, entra al club Edge Sina con Jeffrey Epstein, Bezos, Musk y las élites globales. Presume que tiene 300 guardias de seguridad. Epstein queda impresionado. Esto lo dice todo. Mientras tanto, en México, Salinas Pliego evade 51,000 millones de pesos durante 20 años. Usa TV Azteca para atacar a gobiernos que intentan cobrárselos. Se presenta como libertario antisistema, pero es parte del sistema más poderoso que existe. El sistema de élites globales que se protegen entre sí, que cenan juntas en Edge, que comparten información en correos confidenciales, que operan con ejércitos privados de 300 guardias. Eso es Ricardo Salinas.
Pliego, hermano, no es un empresario hecho por sí mismo. Es un operador del sistema global que compró su poder en una privatización corrupta, que lo usó para controlar la narrativa, que evadió impuestos durante décadas y que cenaba con un pedófilo multimillonario. ¿Y sabes qué es lo más cínico? Que todavía se presenta como víctima, el gobierno me persigue. ¿Soy antisistema? Defiendo la libertad, no mames. El establishment eres tú, Ricardo. Tú y tus 300 guardias. Tú y tus cenas con Epstein. Tú y tus 32,000 millones que finalmente pagaste después de 20 años. Mientras millones de mexicanos viven con 5,000 pesos al mes. Mientras no hay hospitales en comunidades rurales. Mientras la gente se muere por falta de medicinas. Tú cenabas con Bezos y Musk, discutiendo el futuro, mientras construías tu imperio con dinero que le debías al pueblo. 30 de enero de 2026. Ricardo Salinas Pliego paga la deuda más grande de la historia fiscal de México, y los archivos de Epstein revelan que estaba en el círculo del pedófilo, 26 documentos, un correo, 300 guardias, esto lo dice todo. Pero hermano, esto apenas empieza porque dijimos que eran 26 documentos. Y hoy solo vimos el panorama general, la deuda, el contexto, el correo más famoso, pero falta desmenuzar todos los documentos, uno por uno. Falta hablar de las cenas específicas. De la cena de marzo 2011 en L'Ópera, Long Beach, donde estaban Bezos, Musk, Epstein y Salinas. Pliego, con instrucciones de acceso tipo operación de inteligencia. Falta hablar de febrero 2012, cuando invitaron también a María Laura Salinas, su esposa. ¿Asistió? ¿Qué tipo de cenas eran esas? Falta hablar de los 2 correos de Epstein marcados confidenciales. ¿Qué decían? ¿Por qué están testados? Falta hablar de TV Azteca, de cómo durante 30 años protegió al sistema, mientras el dueño cenaba con las élites globales, y falta conectar todo esto con el salinato. Porque Ricardo Salinas Pliego no estaba solo en Edge. Carlos Slim aparece en 49 documentos. Carlos Salinas de Gortari cenó con Epstein en 2016. Paula Cusi, viuda de Azcárraga, aparece en 6 documentos. Todos conectados, todos en el mismo club, todos protegiendo el sistema que los enriqueció. En el próximo capítulo, vamos a desmenuzar los 26 documentos, uno por uno, cena por cena, correo por correo. Y vas a entender por qué Ricardo Salinas Pliego es intocable en México, pero no es intocable globalmente. Comparte este video, porque los medios tradicionales no van a hacer este análisis. TV Azteca no va a investigar a su propio dueño. Televisa no va a conectar estos puntos. Somos nosotros contra el sistema. Dale like si esto te voló la cabeza. Déjame en los comentarios si reconociste que 300 guardias es más que seguridad. Y suscríbete, porque el próximo capítulo se pone todavía más intenso. Nos vemos en Las Cenas Secretas. La Caja Negra. México. Miniserie Epstein, México. La historia oculta de nuestro presente.